donde el 36% correspondió al inicio, pero al término del mandato solo había 20%. El transfugismo es un fenómeno que debe ser analizado en el Perú, no solo a la luz de la legislación, sino fundamentalmente de la debilidad de los partidos políticos, del propio sistema electoral que duda cabe, y es al mismo tiempo que un síntoma, consecuencia del mismo problema de debilidad de partidos políticos. No está el caso del presidente Martín Vizcarra, que como sabemos es una situación excepcional porque es un presidente que no tiene partido político y es un presidente que no tiene apoyo parlamentario propio en el Congreso. Entonces tenemos configurado un presidente más bien sin bancada y sin partido. Mirando un poco el Ejecutivo y redondeando siempre la idea de que aquí no hay un Ejecutivo dual, llamamos al presidente Consejo de Ministros muchas veces primer ministro, y eso no dice en ninguna parte de la legislación ni de la Constitución, e induce a error, porque muchas veces pensamos que se trata de un primer ministro, un mini premier, como lo llama Néstor Pablo Sagüez, refiriéndose a que hay modelos que son así, pero no es nuestro caso, tampoco es el caso de Argentina, donde existe un presidente del Consejo de Ministros, pero que no tiene una competencia propia, alternativa, que compartan el Poder Ejecutivo. Aquí, como ya el presidente de la República es el jefe de gobierno y el jefe de Estado. Sí me parece importante mencionar que un mecanismo de control que se incorpora desde el siglo XIX, tal vez el primero, y que comienza a parlamentarizar nuestro presidencialismo, es el refrendo ministerial. Ese refrendo ministerial acompaña y es un arma importante de control intraorgánico, siguiendo la tipología de controles de Karl Loewenstein. Entonces, la Constitución señala que el presidente del Consejo de Ministros, que puede ser un ministro sin cartera, como de hecho viene siendo en los últimos años, es el portavoz autorizado del gobierno, después el presidente de la República, coordina las funciones de los demás ministros y, muy importante, refrenda los decretos y resoluciones. En el caso del Congreso, yo creería que por más de que se dice poder legislativo en nuestra Constitución, y así se ha venido llamando en nuestras 12 constituciones, sin duda legislar es una función importantísima, pero no debemos de perder de vista que el Parlamento es el órgano de deliberación, es el órgano de representación, de aquella representación plural que tipifica la democracia. Entonces, cuando hablamos del Parlamento y de sus funciones, qué duda cabe que la función de representar, como decía Pedro Planas, es aquella función esencial. Pedro Planas decía que la función de representación es la columna vertebral del órgano legislativo, la que lo obliga a conectarse con la ciudadanía. Fíjense que esto es parte fundamental de la legitimación de la democracia. Creo que es parte también de aquello que sostiene al Congreso de la República y sostiene el propio sistema democrático. Pensaba, no tengo los datos acá, pero pensaba en un tema particularmente relevante, que es la publicación del Barómetro de las Américas, en la que ha aparecido una noticia que no es tan buena, y es el hecho de que el soporte que se le da a la democracia en el Perú es mucho menor que en el resto de la región. Y aquí el tema que mencionaba, ¿no? Una de las características de los sistemas de gobierno es la forma como se relacionan en términos de control político. Sabemos que el control es consustancial a la democracia.
es la manera de entender hoy la separación de poderes, que puede no ser tan rígida, pero que en el Estado constitucional de derecho no existen zonas exentas de control, de manera tal que el control político, y este particularmente que estamos comentando, que va desde el Congreso al Ejecutivo, pero también viceversa, son aquellos temas que vale la pena pensar cuando estamos describiendo el diseño del sistema de gobierno en el Perú. Entonces, tenemos que las insistencias y la observación de las leyes viene del siglo XIX. En el caso de la interpelación y censura, típicos controles de los regímenes parlamentarios se incorporan también en el siglo XIX. Curiosamente, se incorporan primero con prácticas que luego son incorporadas a la legislación y posteriormente a la Constitución. La ley de ministros del siglo XIX y las consecuentes que se dieron establecían pues que el ministro de Estado no solamente concurre para leer sus memorias al Congreso de la República, sino que no puede continuar en funciones si no cuenta con la confianza. Fíjense que esto es un tema importante porque, como lo decía Manuel Vicente Villarán, pues configura una situación en la que el presidente tiene discrecionalidad para nombrar a su ministro, pero para mantenerse en el cargo, pues tiene que convencer claramente a los congresistas, ¿no? En ese momento, 2 cámaras. Posteriormente, en 1920, se introduce la cuestión de confianza, pero aquella cuestión de confianza que el Tribunal Constitucional ha denominado voluntaria. Al lado de ella, y aunque no está colocado ahí, en el año 33 se introduce legislativamente en la Constitución el debate, exposición y debate del programa de gobierno. Manuel Vicente Villarán dice que no se ha incorporado el voto y que le parecería muy mal si es que se incorpora porque se estaría cambiando el sistema de gobierno a uno parlamentarista. De hecho, da cuenta que en algún momento se había comentado, debatido en el Congreso a finales del siglo XIX, introducir este voto de confianza o la llamada como hoy cuestión de confianza y se había descartado y le parece adecuada que así sea. La disolución del Congreso se incorpora con la Constitución del 79 como un contrapeso para las censuras, así como para los temas de relación ejecutivo-legislativo que pudieran terminar deterioradas por censura no solamente de un ministro, sino del gabinete. Y posteriormente, en el 93, el voto de la cuestión de confianza y la estación de preguntas. Esa estación de preguntas que también es típicamente de los regímenes parlamentarios, el llamado question time, y que de alguna manera describe una relación frecuente entre ejecutivo y legislativo. Ya desde el siglo XIX existía la invitación a informar. Esa invitación a informar se convierte, creo yo, en una de las formas más frecuentes de relación ejecutivo-legislativo. Particularmente relevante, como vamos a ver más adelante, porque se realiza fundamentalmente en comisiones, aunque existen más de un centenar de leyes que establecen la obligación de que los ministros de Estado y algunas instituciones dependientes de los ministerios eleven información o asistan a exponer sobre información diversa. Creo que es particularmente también importante señalar que la estación de preguntas no termina de entrar en el engranaje de las relaciones ejecutivo-legislativo. La última de la que se tiene cuenta es la del año 2012. En este sistema de gobierno también encontramos los poderes legislativos del presidente, que son una particularidad
en lo que llamamos el presidencialismo latinoamericano y que claramente se distancia del presidencialismo norteamericano o el presidencialismo clásico. De hecho, en ciencia política, cuando se miden, y ahí están los estudios de Mainwaring o el de John Carey o de Matthew Shugart, donde se plantean justamente cómo se mide el poder del presidente y se les da peso a sus poderes legislativos, entre otros factores, claramente. Pero los presidentes tienen poder en la medida que tienen iniciativa legislativa, y que esa iniciativa legislativa pueda ser una iniciativa que pueda imponer una agenda de manera preferente. En el Perú sabemos que existe la iniciativa legislativa y que existe la posibilidad de presentarlo con carácter de urgencia. Sin embargo, lo que vemos es que ese carácter de urgencia no siempre es vinculante como en otros países de la región, donde se señala plazos perentorios para debatir iniciativas legislativas que provengan del Ejecutivo, el caso de Chile o Colombia, para mencionar dos. Paralelamente a eso, existe la posibilidad de delegar facultades legislativas en el Ejecutivo. Esta solicitud, como sabemos, pues proviene necesariamente del Ejecutivo. El legislativo no puede otorgar facultades sin que venga de una iniciativa solicitada por el Poder Legislativo y donde tiene que presentarse necesariamente el tiempo y la materia precisa. Es decir, el tiempo tiene que ser razonable y la materia precisa significa que se tiene que circunscribir. No puede señalarse materia tributaria solamente o materia de reforma de la legislación penal, sino que dependerá de la conformación del Congreso para ver el tema de la agudeza del control parlamentario, como vamos a comentar en un momento más. Lo que sí me parece relevante mencionar es que esos decretos legislativos, si bien existían precedentes de una delegación que se había hecho en distintos momentos en el siglo XX, es recién con la Constitución del 79 que llega al texto constitucional como una opción específica regulada. En el caso de los decretos de urgencia, también en la Constitución del 79, recordemos que se refería a medidas, y esas medidas se tradujeron en decretos de urgencia, pero que generó una polémica muy grande porque habían sido rechazadas de manera explícita en la Asamblea Constituyente. Sin embargo, se incorporaron como prácticas específicas y es la Constitución del 93 la que les denomina los decretos de urgencia. A ello tendríamos que agregar los decretos de urgencia del interregno parlamentario, que también son poderes legislativos del presidente y que desde mi punto de vista, pues son diferentes a los decretos de urgencia que se dan en tiempos de normalidad constitucional, aun cuando los primeros refieren a situaciones económicas, financieras, por motivos excepcionales, de una cierta emergencia e imprevisibilidad. Los segundos, los decretos de urgencia del interregno, corresponden fundamentalmente a aquello que hemos visto en la disolución del Congreso. Pensaba en esto que también en el debate de la Constitución del 93 y la del 79 se plantea que deberían de llamarse medidas urgentes, decretos urgentes, dice el dos veces constituyente Enrique Chirino Soto. Lo que yo diría allí es que sería muy conveniente desarrollar legislación sobre cuáles son los alcances que tienen y fundamentalmente el control que se debe tener sobre los decretos de urgencia del interregno. Lo voy a dejar ahí planteado para retomar el tema en otro momento, no sin antes referirme a que muchos de estos todavía estaban pendientes de control en el Congreso.
La observación de las leyes complementa a estos poderes legislativos del presidente. Y allí encontramos que, a diferencia del resto de la región y de los países que cuentan con este veto del presidente, vemos que en el caso peruano, en una sola Cámara se puede insistir con mayoría absoluta. En el resto de la región existe una mayoría en promedio de 2/3 o 2/3 de los presentes en 2 cámaras. Solo en Colombia encontramos que esta insistencia se daría por mayoría absoluta, pero solamente si es que no hay una observación por inconstitucionalidad. Si la observación sea por el cuestionamiento de la constitucionalidad de la norma, sería la Corte Constitucional la que tendría que presentarse, pronunciarse. Fíjense aquí que creo que es bien importante mirar que si bien el presidente de la República tiene todos los poderes legislativos que he mencionado, cuando se hace una comparación de los poderes legislativos de los presidentes, el Perú no queda en los primeros lugares. Y no queda en los primeros lugares porque la observación de las leyes puede ceder ante una mayoría absoluta y no una mayoría calificada, con lo cual el presidente puede tener normas aprobadas contra su voluntad y contra su opinión específica. Perdón. Claro, alguien me dirá que eventualmente se puede ir al Tribunal Constitucional, pero lo cierto es que el Tribunal Constitucional pues tiene una carga y tendrá que pronunciarse transcurrido mucho tiempo después. Bueno, de esto ya hemos comentado, antes de entrar a ese tema. Yo quisiera referirme con mayor detenimiento a alguno de los temas que he mencionado. Perdón, que quiero... Me avisan cómo voy de tiempo, ¿ya? Vamos bien, doctora, no se preocupe. Ya, ok, gracias. No había tomado tiempo, así es que confío en su criterio. Entonces, creo que es importante tratar de analizar este tema de los controles y de las relaciones ejecutivo-legislativo, pensando también en la situación de emergencia que estamos viviendo, ¿no? Y ese es un tema que quisiera también dejar planteado. Fíjense, les decía hace un momento que el control parlamentario es mirado como un control político, y eso lo vemos cuando, por ejemplo, se plantea cuál es la naturaleza del control parlamentario. Y ahí están todos los profesores Aragón como Valadez, plantean que, y la profesora Cecilia Mora Donato, señalan que hay una diferencia importante porque el control jurídico, digamos, es más bien el que tiene el Poder Judicial y en los tribunales, que suele ser objetivo y obligatorio. Una vez que se presenta una acción de inconstitucionalidad o una vez que se presenta una acción popular o una acción de amparo, el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, en su caso, están obligados a pronunciarse con parámetros de juzgamiento que son más bien de tipo objetivo. Cuando hablamos de control parlamentario, estamos pensando básicamente en un control que es fundamentalmente político, subjetivo con ello y voluntario, ¿de acuerdo? Porque no todos se van a pronunciar con la misma profundidad y con el mismo detalle. Veremos de qué depende eso, pero adicionalmente es importante referir a que el control
político, por más de que estemos pensando que se trata de un control realizado en una sede política como es el Parlamento, es también un control jurídico porque todos los procedimientos están regulados en la Constitución, en el reglamento, que es parte del bloque de constitucionalidad con el que debe ser analizado, y pues tiene que cumplirse ese procedimiento en esa línea de ideas. En cuanto a los alcances que puede tener el control parlamentario, también ha habido un debate sobre el tema, señalando si se trata de actos de fiscalización o son actos sancionatorios, o si también la información podría estar ahí vinculada, si la relación de mecanismos de control, como de manera formal lo hemos planteado, son todos aquellos mecanismos por los cuales se puede ejercer control político, o si existirían algunos otros. En esa línea, el profesor Fernando Santaolalla, igual que el profesor Landa y yo misma, nos hemos pronunciado en el sentido de que toda la actividad parlamentaria y en cada una de las funciones se puede ejercer control político desde el Parlamento. De manera tal que eso no estaría circunscrito, digamos, a las comisiones investigadoras o a los actos de interpelación o censura, sino desde el pedido de información que se puede estar presentando hay un acto de control político. ¿Por qué controla el Congreso de la República? Yo aquí quisiera señalar en la misma línea de lo que decía la cita de Pedro Planas, y es que el Parlamento legisla y el Parlamento controla porque el Parlamento representa. En esa misma línea, la doctrina inglesa señala que es la función de representación la que va a fundamentar los actos de control. Esa importancia del control, yo quisiera tener la cita de John Stuart Mill a la mano para poderla leer y comentar cómo desde los orígenes el control parlamentario, recordemos esta historia de no hay impuestos sin representación, y también el control en parlamentos muy diferentes, ciertamente, porque no eran más que estamentales, sino en la línea de los que surgen después del siglo XVIII, pero había un acto de control también. John Stuart Mill nos va a decir que la labor correcta de la Asamblea Representativa no consiste en gobernar, para lo cual está radicalmente incapacitada, sino en vigilar y controlar al gobierno, echar a la luz pública sus actos, compeler la exposición plena y la justificación de todo lo que considere cuestionable y censurar lo que considere condenable. Y si los hombres que componen el gobierno abusan de su deber o lo cumplen de una manera que no está de acuerdo con el sentir de la nación, debe destituirlos de su puesto y nombrar a su reemplazo. Entonces, fíjense que, por supuesto, mirado de los regímenes parlamentarios, esta sustitución por el Parlamento apunta justamente al control sancionatorio, pero no es el único tipo de control, ciertamente, ¿no? Cuando miramos los controles parlamentarios, vemos también que hay una clasificación amplia de ellos, por el momento, por la finalidad que tienen. Yo, para analizarlos, quisiera detenerme en la clasificación que hace el profesor Landa. Para ello encontramos que en el diseño peruano vamos a encontrar entonces que podemos hablar de controles que son preventivos, controles funcionales y controles sancionatorios.
También otras clasificaciones, como les decía, van a hablar de controles que pueden ser unidimensionales o controles bidimensionales. También podemos hablar por los momentos en los cuales se pueden dar, como un control confirmatorio, por ejemplo. Una nota puntual respecto de nuestro sistema de gobierno, que como hemos visto tiene todos los controles habidos y por haber, es que el diseño de los controles ejecutivo-legislativo debe estar pensado con alguna finalidad. Y esa finalidad debería de apuntar, creo yo, a la gobernabilidad democrática. De manera tal que entendamos que más no necesariamente es mejor. Es decir, tener todos los controles de los regímenes presidenciales y todos los controles de los regímenes parlamentarios no necesariamente nos lleva a tener una mejor calidad de democracia ni una mejor optimización del ejercicio del poder. Sabemos que el poder debe estar controlado, sabemos que lo que decía Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. También hay múltiples estudios que señalan que los presidencialismos en América Latina tienden a ser más arbitrarios, tienden a elegir emperadores por tiempos cortos, y la verdad es que yo creería que un análisis de los distintos gobiernos nos muestra que los presidentes están sometidos a controles, pero que esos controles pueden no ser muy eficaces cuando los gobiernos tienen mayoría, y pueden ser muy poco, muy obstruccionistas eventualmente, si es que los gobiernos no tienen mayoría. El profesor García Roca al respecto suele decir que los controles deben estar articulados. Pero vayamos entonces a la clasificación a la que me he referido. Cuando se habla de control preventivo, por ejemplo, se refieren a la cuestión de confianza, aquella cuestión de confianza que hemos llamado junto con el Tribunal Constitucional como una cuestión de confianza obligatoria. Sobre esa confianza, antes de entrar a analizar en la Comisión de Reforma Política y en la Comisión de Bases para la Reforma Constitucional se había planteado eliminarla. En esa línea también el profesor Enrique Bernales o el profesor Valentín Paniagua, expresidente del Perú, se habían referido porque, a ver, tres razones como para plantearlas y después que podamos comentarlas. La primera es que, a diferencia de lo que ocurre en los regímenes parlamentarios, en el Perú no se inviste a ningún ejecutivo. Es decir, el ejecutivo surge de la voluntad popular. En el caso de España, por ejemplo, hemos visto el año pasado, no se formaba gobierno porque no se lograba una mayoría. El voto de confianza es el que forma el gobierno, y es un voto explícito, como lo es en Italia, como lo es en el caso de Alemania. En el caso de Inglaterra es implícito, pero la reina designa al primer ministro en la medida que ya tiene gobierno, que ya tiene el apoyo parlamentario. No es el caso peruano. El Ejecutivo empieza a gobernar y nombra a su gabinete y lo cambia, y el Ejecutivo está formado, no necesita que el Congreso lo invista de nada, ¿no es cierto? En esa línea, pues, diría yo, además, que siempre existe la posibilidad de la censura ministerial, que recae sobre determinados ministros o recae sobre todo el gabinete, con lo cual da la sensación de que ese mal llamado voto de investidura termina por duplicar un control. Y en tercer lugar, en mi opinión, creería que en gobiernos divididos puede no contribuir a la gobernabilidad democrática, porque, como decía Ramírez del Villar,
pues es más un voto de confianza, más un voto de esperanza que de confianza, porque no se conoce todavía el ejercicio de un gabinete. Fíjense que tanto está en funciones que han habido interpelaciones y cuestiones de confianza ministeriales voluntarias antes de que se dé el voto de investidura, como lo he llamado. Pero, en fin, a propósito de que el propio reglamento del Congreso habla de voto de investidura, hay también quienes sostienen que este voto de confianza en la parlamentarización de los regímenes presidenciales es un control preventivo y que recae no solamente en la persona, sino también en las políticas que pudiera exponer en ese día y recibir a cambio pues una negativa como la que recibió recientemente el gabinete cateriano, pero con 79% de ministros idénticos a las del premier cateriano, pues nos encontramos con que el premier Martos recibió recientemente una de las más altas votaciones de parte del Parlamento. Quiere decir que en menos de 3 meses hemos tenido 3 votos de confianza presentados de conformidad con el artículo 130 de la Constitución. Entre los controles funcionales se señalan el pedido de informe. Este pedido de informe es a la vez una relación que establece el Congreso desde los despachos parlamentarios con los ministerios o con otras instituciones públicas solicitando información que puede venir para un acto de fiscalización, de control político, o que podría venir también como un acto de colaboración consiguiendo información para la regulación de una materia específica. ¿De acuerdo? Entonces, estos pedidos de información cumplen con esta doble finalidad. Se suele enviar directamente o a través de la oficina de despacho del Congreso de la República, y si no respondía dentro del plazo se puede insistir y eventualmente, si es que los ministros no responden, hasta podrían llegar a ser interpelados por ello. Existe también la invitación a informar, perdón, acá está lo que yo venía comentando de las votaciones, y me quiero referir a la invitación a informar en este nuevo Congreso durante estos primeros meses que han configurado la primera legislatura y parte de la segunda, en la que hemos observado que los ministros, después de la instalación, ya durante la, perdón, los congresistas después de la instalación, ya durante la cuarentena, han estado asistiendo a las comisiones para informar sobre diversas materias, sea la política del sector, sea la sustentación de un proyecto de ley, o en la mayoría de los casos, 65% de los casos, sobre temas vinculados a la pandemia, sea por temas de compras públicas, sea por equipos personales, sea vinculados a las acciones que se vienen tomando, en fin. Además, casi un centenar de funcionarios de gobierno nacional y subnacionales han asistido a las comisiones para hablar sobre temas vinculados a la pandemia, entre ellos también, por supuesto, el Contralor General de la República. Esta es, como les dije, una de los casos más claros de una relación fluida de control y colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo. De eso mismo dan cuenta tanto Víctor Andrés Belaúnde como Manuel Vicente Villarán, con lo cual vemos que es una situación enraizada y de muy antiguo. Quiero destacar un tema en esta parte, y es que si bien el Congreso peruano sufrió una serie de inconvenientes para sesionar después de instalado por la propia pandemia, lo que observamos es que ya las sesiones de comisiones se llevan con total normalidad, habiéndose realizado claramente más de 1000,
La mayoría de ellas son sesiones remotas, virtuales, no así los plenos, que casi van 30 sesiones de pleno, y donde se ha optado por una modalidad mixta, donde algunos asisten presencialmente y los demás por control remoto. Miren, en el caso de de estos controles que me estoy refiriendo funcionales, también encontramos esta estación de preguntas a la que me referí, que verdad no se ha incorporado muy profundamente. Otro control tiene que ver con la dación de cuenta. ¿De qué se da cuenta al Congreso? La Constitución explícitamente señala que cuando se dan decretos legislativos, decretos de urgencia, o cuando se declara el estado de emergencia, se debe dar cuenta al Congreso. Para los dos primeros casos, decretos legislativos y decretos de urgencia, existe una disposición reglamentaria específica en el reglamento del Congreso para que se dé cuenta. Aquí lo que vemos es que el control no ha sido el mismo que se ha recibido, digamos, entre los años 80, 90 y hasta el 2016, y que más bien entre el 2016 y el 2019, sobre todo 2016 y 2017, la dación de cuenta fue muy rigurosamente examinada cuando teníamos un gobierno dividido. Es la primera vez en que por control político se derogan o modifican el 40% de los decretos legislativos que se habían dictado. En el caso de los decretos de urgencia, también existe una reglamentación para ver ya en el control no solamente si se cumplió la urgencia, si habían razones para que no se espere al trámite parlamentario y si la medida era económica y financiera. Solo un comentario más que quisiera hacer acá, y es que cuando vemos el tema de los decretos de urgencia del interregno, no hay una disposición explícita desarrollada en el reglamento del Congreso sobre cómo debe ser el control. En la presentación tienen el número de decretos legislativos y de decretos de urgencia vinculados a la pandemia y a la gestión del COVID que han sido dictados y de los cuales se ha dado cuenta. Consideramos que es necesario que, como en otros países, la dación de cuentas sobre las declaratorias de estado de emergencia y sobre todo sobre su prórroga tenga una intervención más pública y más intensa de parte del Parlamento. El control parlamentario, la supervisión en este punto resultan particularmente relevantes, y así se ha pronunciado la Comisión de Venecia, señalando que deben haber controles específicos para la prórroga, y en fin, hay un informe muy interesante sobre ese tema. Quisiera referirme a la interpelación también como un control ya más bien de índole represivo. Sabemos bien que las interpelaciones son una práctica frecuente en nuestro país. Como decía Manuel Vicente Villarán, no necesariamente están destinadas a buscar una censura. En muchos casos esto supone que se busca información, y los ministros que son llamados a ser interpelados están obligados a asistir. Las interpelaciones relacionadas con el COVID en esta legislatura fueron 7 mociones, solamente se aprobó una hasta ahora. Las otras pasarán, salvo la de la ministra de Economía, al archivo porque se presentaron con el gabinete Ceballos, y varios de los ministros que estaban allí señalados como posibles concurrentes a sesiones de interpelación ya no están en el gabinete. La interpelación no es en sí misma una forma de ejecutar la responsabilidad política, pero podría terminar en una censura. La interpelación en sí misma no da lugar a censura.
¿de acuerdo? La interpelación se agota en el acto mismo de la absolución del pliego interpelatorio. Además, tenemos el caso de las comisiones de investigación, que se presentaron 8 mociones, no se ha armado ninguna comisión investigadora sobre el tema del COVID, pero sí existe una comisión especial en ese momento de acompañamiento a donde han asistido muchas de las autoridades vinculadas a la gestión de COVID para informar a la representación nacional sobre las acciones que están tomando. Quisiera referirme a 2 temas ahora. Y con ello voy terminando. Hice un corto cuadro comparativo de la Constitución del 79 y la Constitución del 93 referidas a la disolución del Congreso, porque en el marco de la Constitución es la primera vez que tenemos una disolución del Congreso. Sin embargo, la Constitución del 79, que se daba en Congreso bicameral, no disolvía el Senado y señalaba directamente que se tenía que expresar la causa que lo motiva y tenía que necesariamente restringirse a una vez durante el mandato. Adicionalmente, se planteaba que no podía ser disuelto, el Congreso no podía ser disuelto bajo regímenes de excepción. Aquí hay varias variaciones que vale la pena mencionar. Es sin duda un tema de reflexión y para quienes estén buscando temas de tesis. La verdad es que no existen muchos análisis de sistemas presidencialistas que contemplen y que hayan ejecutado disoluciones parlamentarias. Aun cuando en el caso de Uruguay y en el caso de Ecuador se han contemplado esas posibilidades con varios candados, ciertamente, pues lo que hemos visto a nivel comparado ya en los regímenes parlamentarios, ciertamente, es que la disolución no es necesariamente un mecanismo de control. En Canadá, por ejemplo, recientemente el presidente del Consejo de Ministros decidió convocar a elecciones porque consideró que acortar su mandato en ese momento le sería más favorable como una estrategia electoral de hacerlo dentro de 2 años cuando tocaban las elecciones porque podría no estar en una situación óptima para ser reelecto. En otros casos, pues, ante una situación de crisis, el propio presidente decide, o para ver el tema de las mayorías. Es bien conocido el caso del canciller Schröder, en el caso de Alemania, antes de que salga Angela Merkel, que decidió que no iba a gobernar con una coalición que no tenía una mayoría favorable habiendo ganado las elecciones, y decide convocar a elecciones, disolviendo la Cámara para poder con ello configurar un parlamento diferente. En fin, hay algunos otros temas, sin duda, en la relación ejecutivo-legislativo. Yo quisiera referirme a este último con cargo a poder seguir conversando sobre eso en el tiempo que resta. Y es el tema de la vacancia, ¿no? Porque la vacancia presidencial, que también estuvo rondando durante todo ese periodo, y además en América Latina, no por vacancia, pero por juicio político, se han recortado periodos presidenciales. Recuerden que al comienzo mencionaba que una de las características esenciales de los regímenes presidenciales es que eran elegidos por periodo fijo, y que por lo tanto hay algunos autores como Juan Lins que habían señalado que esa rigidez impedía que pudiera refrescarse frente a una situación crítica, teniendo alternativas de, por ejemplo, lo que decía de convocar elecciones y de recortar el mandato o de censurar al presidente. En el caso de Perú, por ejemplo, tenemos esta causal de permanente incapacidad moral
o física declarada por el Congreso. Esa incapacidad moral ha generado muchos artículos al respecto, uno reciente del doctor Francisco Eguiguren, pero como no, Abraham García Chávarri, y a nivel comparado el estudio de Malamud y Macerich y también el estudio de Pérez Liñán y probablemente otros, Lanzaro, en el que muestran que una situación de gobierno sin mayoría puede originar un término anticipado y se puede disfrazar detrás de un caso de juicio político o, en el caso peruano, de vacancia por incapacidad moral, distorsionando la naturaleza misma del presidencialismo y, en segundo lugar, mirando cuáles son aquellas condiciones que podrían generar que se termine por vacar a un presidente por causas digamos que son ajenas a esta interpretación. En primer lugar, yo debiera decir que, al igual que en el caso que mencioné antes, tanto la Comisión de Bases para la Reforma Constitucional del año 2000 como la Comisión de Reforma Política del 2019 plantearon eliminar esta causal, porque su término tan amplio y ambiguo puede dar lugar a un uso más bien político del término. Y los autores a los que me he referido señalan que cuando hay crisis económica, incluso Andrés Pérez Liñán, Aníbal Pérez Liñán refiere a coaliciones callejeras, una mayoría adversa en el Congreso. Fíjense que no necesariamente se trata de un presidente sin mayoría, sino un presidente que tiene una coalición parlamentaria en contra. Es decir, tienen los votos suficientes para vacarlo. Y llaman a esos votos suficientes, por ejemplo, el voto 87 sería el legislador pivote. Aquel presidente que, si bien no tenga una mayoría en el Congreso, pero logre controlar el legislador pivote, es decir, aquellos que pueden completar el número 87, se vería protegido frente a aquellos que no. Entonces, se mencionan casos como el de Dilma Rousseff, por ejemplo, o casos como el de Paraguay, o el caso como el de Honduras, o incluso muchos casos en Ecuador. Creo que por la salud de la democracia no debería de mantenerse la permanente incapacidad moral que califica conductas, a diferencia de todo el resto del artículo que se refiere a hechos concretos y además una interpretación con un arreglo a la historia de la Constitución y a los antecedentes. Pues se trata de un caso de incapacidad mental y no moral, y más bien sí juzgo necesario, de cara a lo que plantea Francisco Eguiguren en términos de responsabilidad del presidente, que se amplíen las causales también de manera precisa, las causales por las cuales se podría acusar constitucionalmente al presidente durante su mandato. Pero aquellos delitos que sean suficientemente graves, como en el caso del presidente de Estados Unidos, y que claramente estén establecidos. En fin, yo quería hacer estas reflexiones, no sin antes señalar algo que debe de tenerse muy presente. No es el presidencialismo ni las reglas del diseño solamente aquellas que determinan la gobernabilidad democrática y el entendimiento entre los poderes del Estado. Se trata más bien de mirar también a los actores políticos y a sus cualidades cooperativas y leales con la democracia, o aquellos componentes más bien confrontacionales. Las reglas de la democracia pues suponen claramente no solamente instituciones claras, sino también personas que jueguen de manera leal a la democracia y que busquen dar continuidad a nuestro sistema, que de cara al bicentenario es todavía una democracia joven. Quedo a disposición para sus comentarios o las preguntas que tengan a bien formular.
¿Qué tal, doctora? Muchas gracias por su exposición. Ha sido bastante interesante. Tenemos algunas preguntas de nuestros miembros. La primera pregunta es de César Enríquez. Él pregunta lo siguiente. Para el fortalecimiento de las instituciones en nuestro país, ¿es necesaria una reforma del sistema de gobierno? Y además, las reformas políticas iniciadas por el legislativo hace unos años buscan fortalecer la democracia representativa en nuestro país. En ese sentido, ¿era necesario el regreso a la bicameralidad en el Parlamento? Muchas gracias. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con una estructura bicameral del Parlamento. Voy a comenzar por esa última parte. A ver, aquí, como en muchos otros temas, lo que vamos a ver es que hay posiciones a favor y en contra. Evidentemente, yo les voy a manifestar la mía, que es a favor, y lo es por las siguientes razones. En primer lugar, hay una tradición constitucional, alguien me dirá, bueno, en los últimos casi 30 años no tenemos un congreso bicameral, sino unicameral. Es cierto, pero fíjense que en este momento vemos que muchas veces el principio de deliberación pública se encuentra amenazado. ¿Por qué digo esto? Porque es posible que se presente un proyecto de ley, que el proyecto de ley sea exonerado de trámite de comisiones y que sea debatido y aprobado en el mismo día y que sea exonerado de segunda votación. Esto, por supuesto, alguien me puede decir que es una exageración. De acuerdo, estoy caricaturizando, no digo que no haya ocurrido, lo que digo es que estoy caricaturizando todos los extremos, pero puede darse una situación como esa, y de hecho, si pensamos, vamos a encontrar más de una ocasión. Con ello se pone en peligro la transparencia, la deliberación pública, la información a los actores que podrían estar involucrados en el tema. Entonces, para respetar el principio deliberativo y el control intraorgánico, el sistema bicameral responde mucho mejor a esa finalidad. En segundo lugar, un tema que para mí hace mucho sentido es el hecho de que se pueda combinar dos criterios de representación. Que la Cámara de Diputados se elija por circunscripciones más pequeñas y la Cámara de Senadores se haga por distrito nacional, por ejemplo, por un distrito único. Fíjense, aquí creería yo que no se trata de cuántas leyes o de si son mejores o no, es la representación y la deliberación como principios básicos. Cuando se introduce la segunda votación, se hace para que haya un mecanismo de compensación frente a la reflexión que existiría con el Senado. Pero en la práctica, 80% de las leyes son aprobadas con exoneración. Apuntaba la primera parte de la pregunta a reformas. Esta es una gran reforma. Creería yo también que otras reformas que son importantes están vinculadas, por ejemplo, al tema de las insistencias, ¿no? Creo que es necesario cambiar esa regulación o dar la posibilidad de que una norma que sea absorbada, una autógrafa que sea observada por inconstitucional cuente con la opinión del Tribunal Constitucional, por ejemplo. Este es un debate que debe darse con calma, con deliberación, escuchando a expertos, pero también a políticos. Finalmente son ellos los que tienen en sus manos la decisión y no debería hacerse en el marco de pues, plazos perentorios, ciertamente, y así lo ha señalado el informe de la Comisión de Venecia. Listo, doctora, muchas gracias. La siguiente pregunta es de nuestro miembro Isaac Peña. Él pregunta lo siguiente. Negreto aseveró que más que no tener una mayoría oficial, lo importante es no caer en una situación congresal, donde el legislador medio y el legislador de veto no están en el partido oficial. Para evitarlo, el autor considera que las coaliciones juegan un papel fundamental. ¿Está de acuerdo con ello? Si lo está, ¿cómo podríamos fomentar coaliciones en un presidencialismo como el peruano?
Sin duda, y cuando yo dije otros autores, omití a Gabriel Negreto, que duda cabe, que es uno de los constitucionalistas que tiene un enfoque mucho más claro desde también la ciencia política, y creo que es fundamental esta idea del legislador pivote. Permite que, si bien no haya una coalición de gobierno, una coalición parlamentaria, que se evite una coalición opositora. ¿Cómo formar? Yo creo que en el Perú es necesario que en la medida que no haya mayorías, hayan coaliciones. El problema es que muchas veces las coaliciones no se forman en favor de, sino en contra de. Y eso, pues, supone también un ejercicio de mayor diálogo, en primer lugar, y de fortalecimiento de partidos políticos, aun cuando no se trate de las formas tradicionales de partidos políticos, porque el mundo ha cambiado, pero sin partidos políticos no habrá democracia. Y muchos de los problemas que se tienen en el Congreso hay que mirarlos fuera de como decía el profesor Pedro de Vega, hay que mirarlos fuera del Congreso, me refiero concretamente a los partidos políticos. Por eso, en términos de reforma, también la Comisión de Reforma Política planteó la necesidad de sincerar a los partidos políticos. Es decir, no basta que tener una marca y ese registro, mantenerlo, aun cuando no se tengan afiliados, cuando no se tengan preferencias electorales. Es necesario que los partidos políticos sean el reflejo de una mediana agregación de intereses, que no sean representantes solo de un registro o solo de una marca o de intereses muy particularistas, ¿no? Muchas gracias de nuevo. La siguiente pregunta nos la hace nuestro miembro Omar Salas. Él pregunta, ¿de qué manera influye el poder de los organismos constitucionalmente autónomos en la relación que existe entre ambos poderes del Estado, o sea, ejecutivo y legislativo? ¿O debemos considerar a estos organismos como ajenos a dicha relación? Excelente pregunta, excelente tema. No, yo estoy en la línea de Néstor Pedro Sagüez y en la línea de quienes señalan que para empezar, en el Estado no hay autarquía, hay una conexión permanente entre quienes ejercen poder y existen determinadas competencias que ejercen los organismos constitucionalmente autónomos. Que duda cabe que en la crisis política que se vivió el año pasado, tanto el Tribunal Constitucional como la Defensoría del Pueblo jugaron roles particularmente relevantes, y creo que también de cara a algunos temas, la Contraloría General de la República y otros órganos constitucionalmente autónomos juegan rol importante, como no, los del sistema electoral, que permiten, los organismos del sistema electoral que permiten justamente velar y cautelar porque las reglas electorales se cumplan en la conformación de estos poderes del Estado. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta nos la hace nuestro miembro Valeria Enostroza. Ella pregunta, cuando se daba la inmunidad parlamentaria, ¿alcanzaba a los accesitarios de la comisión permanente? Bueno, las reglas de la inmunidad parlamentaria son las que están en la Constitución, ¿no? No han sido modificadas. Hay una primera votación de una norma que presumiblemente no irá a segunda votación. Es un tema complicado el que refiere porque no hay nada escrito, ¿no? Y la interpretación que se hizo es que solo eran parte de la comisión permanente los titulares, de manera tal que no debieran haber sido incluidos en los términos de inmunidad parlamentaria, sino hasta el mes siguiente en que dejaron de ser congresistas. Bien, doctora. La siguiente pregunta es una pregunta personal. Yo quería preguntarle su opinión acerca de esto último que mencionó en su discurso sobre que en vez de prestar atención a cómo están configuradas las instituciones de control entre poderes, hay que más bien prestar atención a las cualidades de quienes lo usan. En ese sentido, yo quería saber si usted considera que es recomendable aumentar, por decirlo de alguna manera, los costos
para congresistas y también para miembros del Poder Ejecutivo al acceso de, por ejemplo, instituciones que impliquen cierto conflicto entre esos poderes, como por ejemplo la interpelación? A ver, ¿en qué sentido dices aumentar los costos? Es decir, Eh, que no sea tan sencillo para los congresistas poner en marcha una interpelación, porque vemos que se instrumentaliza mucho esta institución. de acuerdo, me queda clarísimo. A ver, aquí hay dos elementos y creo que el derecho constitucional y la ciencia política confluyen justamente en este tema de relación ejecutivo-legislativo de manera muy, muy clara, ¿no? Hay otras ramas de la ciencia política que confluirán con otras ramas del derecho, pero en este caso estamos frente a un tema que se puede mirar desde dos ángulos. Ninguno más importante que el otro, porque creo que justamente instituciones y actores políticos terminan siendo fundamentales. Es un poco el símil que yo he hecho en alguna otra ocasión entre carreteras y choferes. ¿De qué depende? Pues un chofer no puede hacer mucho cuando solo hay trochas y no hay buenas carreteras, pero una carretera con un mal chofer no va a funcionar. De esa manera, creo que la interpelación, por más de que sea instrumentalizada, debe ser un mecanismo de control de las minorías. Entonces, no debería exigirse un número muy alto de votos para que se pueda interpelar a un ministro. Sí creo, y la Constitución del 79 así lo decía, que cuando se quiera ya no quedarse con la interpelación, sino ir a una censura, sobre todo en el último año en que no se puede disolver el Congreso, que esa censura no sea por mayoría absoluta, sino con una mayoría calificada, por ejemplo, de 2/3. De lo que se trata acá, y ese es un tema sobre el cual he sido redundante durante la exposición, y lo voy a mencionar ahora, es que cuando pensamos en el diseño de la relación, pensemos en la gobernabilidad democrática. No digo cualquier tipo de gobernabilidad, ¿no? Porque la gobernabilidad también podría ser callemos a la oposición y así no hay nadie que diga nada. La oposición es un ingrediente fundamental de la democracia como lo es la alternancia. Entonces, lo que sí creo es que aquí tenemos que pensar en gobernabilidad. Y eso supone un cierto nivel de autolimitación de los políticos. Es decir, no solamente hago lo que puedo hacer porque estoy habilitado para hacer, sino mirando en la gobernabilidad democrática. ¿Merece o no merece? No necesito generar turbulencia permanentemente. Un poco la frase que eh, eh, se utiliza por Alberto Vergara de crispación sin crisis, ¿no? Ahora sí, claro, con la pandemia tenemos crispación y tenemos crisis, o sea, doblemente, pero se necesita tener un poco más de ecuanimidad, y eso lo da muchas veces la experiencia. Por eso, desde mi punto de vista, la reelección parlamentaria es un elemento que tenemos que debatir, no para abril, pero sí en el futuro más cercano, porque la reelección no solamente es un contrapeso adecuado para el Ejecutivo, sino fundamentalmente permite tener personas que tengan mayor experiencia en el Congreso. ¿De acuerdo? Entonces, tanto actores como instituciones funcionan de la mejor manera para buscar gobernabilidad democrática en la relación entre Poder Ejecutivo y Legislativo. Muchísimas gracias, doctora, por su exposición y por las respuestas. Quisiera redondear algunas preguntas para culminar. Sí, claro. Algunos puntos, perdón. Diría, ya que ustedes son estudiantes, la mayoría, en nuestro país lo que ha primado son ejecutivos fuertes. No hemos tenido regularmente sucesiones de gobiernos democráticos cuando no había mayoría. Yo creo que estamos aprendiendo a eso, y por muchas críticas que se hagan a la Constitución del 93, tanto la crisis del 2000 como la crisis reciente se han pasado con esta Constitución. Sin embargo, hay temas sobre los cuales hay que reflexionar, y qué mejor que hacerlo a través de tesis, a través de trabajos que puedan investigar, que puedan revisar.
los decretos de urgencia del interregno y su control, los controles y los candados para la disolución del Congreso, por ejemplo, me parece otro, la necesidad de mantener esta cuestión de confianza obligatoria, la necesidad de regresar a la reelección parlamentaria, el tema, el rol que juega el Congreso en la aprobación de presupuesto y cómo hacer para que las iniciativas legislativas que tienen iniciativa de gasto no terminen por minar la sostenibilidad fiscal y generar más gasto al Estado, así como temas que están ya vinculados a reglas electorales. Debe elegirse al Congreso en la primera vuelta o en la segunda vuelta, deben ser más pequeñas las circunscripciones para mejorar la calidad de la relación entre representante y representado. En fin, son varias preguntas de temas que tenemos que investigar para mirar no solamente a nivel comparado, sino a partir de nuestra historia, qué es lo que conviene al Perú para construir una democracia de cara al Bicentenario. El Bicentenario, recordemos, si bien nuestra independencia fue en 1821, hubo una lucha en los primeros años para lograr una independencia real. Esa es la lucha que tenemos que tener con un compromiso para lograr una gobernabilidad real que alcance a un mayor desarrollo para todos. Esa es un poco la lógica del sistema de gobierno, lograr políticas públicas que lleguen a todos y en una relación, por supuesto, tensa. Lowenstein ya lo dice todo el tiempo, los sistemas de gobierno y la relación ejecutivo-legislativo no ha hecho más que buscar la mejor forma de combinar control y colaboración, y seguimos pensándolo. Pero justamente hay que pensar las cosas para buscar de qué forma podemos lograr mayor desarrollo y gobernabilidad democrática. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, por su presencia en nuestro taller. Quedamos muy Encantada. agradecidos. Encantada. Igualmente, le damos las gracias a todos nuestros participantes de la transmisión de Facebook Live. Los esperamos para nuestra siguiente sesión. Hasta luego. Listo, doctora. Muchas gracias. Nos vemos, ¿sí? Que les vaya muy bien. Igualmente. Cuídese.